Públicas, donde vamos a conocer cuáles son las gestiones del gobierno nacional en las obras viales de la provincia de Manabí y también de Santo Domingo de los Áchilas. Hay muchísimas cosas que ir hablando sobre esto, ingeniero, y más aún no hablar solamente del tema de que las vías están deterioradas, porque están recibiendo una campaña negativa fuertemente como Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sino también ir entendiendo el trabajo que ustedes han ido realizando para mitigar situaciones emergentes que se han suscitado post invierno y que es importante también destacar dentro de esto, porque entiendo de que han realizado un trabajo, usted en varias ocasiones lo ha explicado aquí en Radiovisión, y hay que ir abordando cada una de estas situaciones. El día de ayer se observaba y se hizo una publicación en un medio de comunicación donde indicaba de que más del 60% de las vías de Manabí están deterioradas. ¿Qué tan cierto es esta información? Buen día, Tanya. Un saludo a todos los radiovidentes de Radiovisión. Un gusto estar aquí. Pues la vialidad en Manabí es un tema bastante prioritario. No se puede desconocer el trabajo que se ha hecho. Por ejemplo, paso lateral del Carmen. Cuando llegamos estaba sin señalización. Es una vía que está en óptimo estado. Sin embargo, la falta de señalización en esta vía, que es bastante transitada, ya que conecta Pichincha, Santo Domingo y Manabí, incluso yendo un poco más allá se puede ir hasta Esmeraldas, se señalizó. La señalización aún continúa, y lo comento porque he viajado incluso en la noche de Santo Domingo a Manabí. Entonces esta es una vía muy importante, muy transitada y que se señalizó, está en óptimo estado. Yendo un poco más allá, la vía Pernales del Carmen tiene uno que otro punto crítico, pero es una vía que está en óptimo estado, transitable. Por otra parte, también otra vía que también se intervino fue la vía Puerto Viejo Crucita y también el paso lateral de Puerto Viejo, que son redes viales estatales que tenían problemas. Cuando recién llegamos se intervino en el puente Mejía, unos tramos donde había que bachear. En el paso lateral de Puerto Viejo habían unas ondulaciones, también se intervino. Estas son unas de las vías que se han intervenido, y más que 60% vías deterioradas se clasifican como vías en un estado regular. O sea, regular implica que no está en las condiciones que quisiéramos que estén, pero tampoco es que están intransitables. Por ejemplo, una vía que está en estado regular es la Rocafuerte El Carmen. Tiene ciertos puntos críticos en ciertos tramos, pero por ejemplo cuando recién llegamos en el Junco, en el tramo del puente del Junco, habían unos baches bastante grandes. Eso se intervino el año pasado y se mejoró la transitabilidad. El estándar de vías que se merece Manabí son vías de calidad. Vías, vuelvo y recalco, como la Puerto López Manta. Esta vía ya prácticamente está por inaugurarse a fines de agosto. Se ha estado colocando la señalética ya horizontal, vertical. Actualmente se ha estado colocando en el tramo del redondel del Bombero, la antigua E15, aquí en Manta, también en San Mateo, hasta el cuarto puente también se ha estado colocando. Entonces, intentan en ciertas ocasiones, más que todo desde el punto de vista político, considerando que se acercan la consulta popular y las seccionales, posicionar un mensaje de que absolutamente todas las vías están destrozadas, pero en el mismo paquete también meten a las vías provinciales, cuando esas no son jurisdicción del gobierno. Y referente a las vías estatales, hay vías que nosotros encontramos en un estado pésimo y se han intervenido. O sea, no pueden negar la Manta Rocafuerte, la Puerto López Manta, el paso lateral de Puerto Viejo, la vía Puerto Viejo Crucita, que también es muy importante. Asimismo, en ciertos tramos de la Manta Coliza se ha intervenido, se ha limpiado. Sin embargo, tiene que existir corresponsabilidad, pero en términos generales sí se han hecho gestiones importantes. La San Plácido Pichinche, una vía que también es sumamente criticada, en esta vía se ha reconformado casi todos los tramos críticos, pero debido a las malas intervenciones del pasado no se puede asfaltar. O sea, no se puede asfaltar porque la estructura del pavimento, llámese a mejoramiento, subbase, base, no presta las características necesarias para una vía tan importante como la San Plácido Pichincha, porque en su momento no intervinieron como se debía. O sea, no hicieron un buen diseño, o tal vez no hicieron diseño, pero son temas que se deben hacer de manera planificada, y en eso ha estado trabajando el gobierno incansablemente desde el día 1. O sea, hay que recorrer la vialidad, ciertas vías de la zona sur,
La Montecristi y La Cadena, por ejemplo, una vía muy transitada. El año pasado se intervinieron ciertos tramos. Este año se va a intervenir nuevamente. La Charapotó Bahía también se va a intervenir y la Santana Posaonda. Ingeniero, ahora yo entiendo algo, que el deterioro es algo que no es nuevo, que no es algo que ocurrió sino que ha sido un tema sistemático por falta de financiamientos, por el tema del terremotos, por inviernos, porque las lluvias han sido intensas y aceleraron algo que es totalmente inevitable, porque en algunas hay todavía que no tuvieron un estudio técnico y presentan una falta de drenaje adecuado. Pero ¿cómo responderle? Por ejemplo, hace días tuvimos a un invitado aquí en los estudios de Radiovisión que mencionaba que la burocracia condena el abandono. O sea, ¿cómo se puede justificar la posición que él cuestionó fuertemente, donde afirma que tapar los huecos en la vía de Manabí requiere estudios técnicos? O sea, le cuestionó de manera directa y además dicen que denuncia eso del tema de la burocracia que está condenando a las vías al abandono. Pues primero hay que preguntarse si este señor para las próximas elecciones no se va a candidatizar. Probablemente sí lo haga. Yo en ningún momento he mencionado que para bachear una vía necesitamos un estudio. Para una solución definitiva sí se necesita un estudio. Pero él intenta posicionar un mensaje, que es una persona que defiende a Manabí. Pero hay que preguntar dónde estaban todos los que defienden a Manabí cuando se estaban haciendo planes relámpagos vía sin estudio. Cuando en el terremoto no se estaba trabajando como se debía trabajar, no se estaban priorizando los recursos donde se deberían haber priorizado. Entonces, el tema de la vialidad es importante mencionar de manera responsable qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer. O sea, en estos casi 2 años del gobierno del presidente Noboa, el tema de las concesiones ha avanzado bastante. La vía Manta Quevedo y Montecristi La Cadena ya tiene estudios de prefactibilidad aprobados prácticamente. Ya se definió qué es lo que se va a hacer como mínimo para el estudio de factibilidad. El próximo año, muy probablemente en el último trimestre, se va a lanzar el concurso público. Pero yo en ningún momento he mencionado que para bachear una vía necesitamos un estudio. O sea, yo como ingeniero civil tengo que hablar de manera responsable y con el criterio técnico adecuado. El servicio de bacheo de $500,000, eso es algo que se va a dar año a año. El año pasado se bacheó, este año se va a bachear, el próximo año se va a continuar bacheando. Esto es enmarcado en el mantenimiento rutinario que siempre debe hacerse. Por ejemplo, aquí en el MTOP, gracias a las gestiones que se han hecho, este año el combustible prácticamente no ha faltado. Proceso tras proceso se ha ganado credibilidad, la credibilidad que se perdió durante el pasar de los años. Asimismo se han arreglado ciertas maquinarias, hay un proceso de adquisición de maquinarias por el Banco Mundial. En primer lugar van a llegar camas bajas. Aquí Manabí se va a haber beneficiado también por este año por la llegada de las camas bajas. Por lo menos una cama baja va a llegar para Manabí. Entonces son gestiones importantes que hay que hablar de manera responsable, pero no con tintes políticos, porque evidentemente la vialidad es un tema que no podemos cometer los mismos errores del pasado. Un estudio técnico solamente sirve para una solución definitiva. Para una solución emergente no necesitamos un estudio para un bacheo. Solamente un bacheo es ver dónde están los baches, colocar RC, asfalto y se pasa el equipo de compactación, más nada. Entonces, en ese sentido, vuelvo y recalco, para un bacheo no necesitamos un estudio, para una solución definitiva sí. Y usted puede ver en las vías, soluciones definitivas lamentablemente no se han presentado durante 10, 20 años por lo menos. O sea, en una vía donde tiene un drenaje deficiente, lo único que han hecho con el pasar del tiempo es colocar carpeta asfáltica y el problema del drenaje vuelve a surgir con el transcurso de los meses. O sea, el deterioro vial no está en ciertos casos relacionado a la falta de mantenimiento, porque hay vías que se dañaron un año después de ser intervenidas o un par de meses. Entonces yo considero que sí es importante hablar de manera responsable en ese sentido y más que todo dejar el tinte político, porque no se puede desconocer el trabajo que ha hecho el gobierno. Aquí en la vía, como vuelvo y recalco, son 140 kilómetros de Puerto López hasta Manta. Se están planificando otras intervenciones. Por ejemplo, la vía Montecristi y Puerto Viejo también se va a intervenir con un estudio como se debe, una solución definitiva. La vía San Plácido Pichincha también se va a intervenir asimismo con un estudio
El estudio probablemente ya llegue en la concesión, porque ya sería un estudio de rehabilitación total, no solo el tramo de San Plácido Pichincha, sino también desde la vía que conduce al puerto, Avenida La Cultura, Manta Coliza, y hasta mientras tanto nosotros vamos a culminar los estudios del cuarto puente en Manta. Se ha intervenido la Manta Rocafuerte, estamos próximos a suscribir la resección definitiva, pero sí hay gestiones importantes que destacar en vías importantes en la provincia de Manabí. Yo hacía esta pregunta no con el propósito de polarizar el diálogo anterior, sino más bien porque es indispensable ir contrastando y dentro de mi responsabilidad va aquello, porque fue muy frontal, incluso mencionó al ministro Roberto Luque diciéndole de que Manabí estaba en abandono y que no puede ni siquiera resolver los huecos de las vías. Entonces fue una declaración bastante fuerte, un reclamo muy fuerte, y por eso lo traigo a colación y le invité a este espacio de diálogo para escuchar su respuesta. Y no es casualidad que justamente la misma persona que dice, no, todas las vías están destrozadas, evidentemente no ha recorrido en ciertas vías, es justamente la misma persona que dijo que el puente Quimís y puente Loana no debería construirse con recursos de la ley de solidaridad porque no colapsó en el terremoto. O sea, desde el punto de vista de la ingeniería estructural, un puente que no colapse en un terremoto no significa que no haya tenido fallas, porque hay aspectos que inciden, aspectos del suelo, parámetros del sismo, entre otras condiciones. Entonces, ahí que vaya y que se pare en Santana y les diga a las personas, no, el puente Loana no debería haberse construido, para ver qué le dicen. O sea, esos temas no se pueden politizar, porque son proyectos muy importantes, esperados por años. Gracias a que en el puente Loana era una vía de 4 carriles, había un puente de 2 carriles, ¿cuántos accidentes no ocurrieron? ¿Cuántas desgracias no ocurrieron en ese sector? Porque las personas no conocían, entonces se iban directo al río. El puente Quimís, por ejemplo, un puente que colapsó en el 2021, 14 de octubre del 2021, en una vía tan importante como la Montecristi y la Cadena. Tuvieron que pasar prácticamente 2 gobiernos para que recién ahí se pueda ejecutar esta obra muy importante para la provincia de Manabí. Los puentes Bailey son puentes temporales, no definitivos. Ahora, ingeniero, esto es muy valioso porque hay que ir entendiendo y hay que ir, como lo decía hace poco en la entrevista anterior, hay que ir con pinzas, de manera quirúrgica, ir explicando cada cosa para que eso nos dé un mayor contenido al momento del debate. ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora en Manabí? Ahora, es decir, hoy, a corto plazo, a mediano plazo, ¿qué es lo que se necesita para combatir esa narrativa de que el abandono vial en la provincia está ganando espacio? Corto plazo, intervenciones emergentes. Las intervenciones emergentes no necesariamente parten de un estudio, bacheos, alquileres de maquinaria, y en eso se ha estado trabajando. Por ejemplo, en la etapa invernal, solamente en Manabí más de 1.2 millones de dólares, 3 alquileres de maquinaria y un proceso de materiales petro. Se intervinieron de manera emergente varios socavones que surgieron. Hasta aquí en Manta, en la vía Manta-Coliza, circunvalación cerca de la réplica del Manta, un socavón que si no hubiéramos intervenido nos hubiéramos quedado sin vía. Otros 4 socavones en la Montecristi y la Cadena, en las Ipijas Puerto Cayo, un socavón que tenía unos 3-4 años. Todo esto se intervino de manera emergente, sin necesidad de un estudio. Entonces, corto plazo, intervenciones emergentes, y mediano, largo plazo, soluciones definitivas con estudios y también concesiones. Por ejemplo, el sector de Las Piñas, La Resbalosa y Santa Rosa, no tuvimos ningún problema durante el oleaje de enero. Se protegió con piedra escollera, con un estudio técnico, y vaya a ver el sector de los restaurantes de ahí de Las Piñas, La Resbalosa. Cero problemas en lo absoluto. En otras zonas como Crucita, San Jacinto, San Clemente hubieron problemas con el oleaje, pero acá se protegió esta zona. Justamente en el marco de los trabajos preventivos que siempre deben hacerse, siempre, en la vialidad de Manabí. Entonces, esta vía, la ruta del Espónilus hacia el sur de Manabí, es una vía muy importante y que no tuvieron ningún problema con el oleaje los dueños de los restaurantes, los pescadores en esa zona, porque se hicieron los trabajos cuando se deberían haber hecho, a tiempo, el año pasado y este año. Ahora, ingeniero, ya aterrizando porque el tiempo apremia, ¿cómo va el progreso del puente de Lodana? ¿Cómo va el progreso del puente Quimís? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque la narrativa también es de que están muy lentos. A ver, es que
primero ahí lo importante es aclarar que Puente Loana, cuántos años se esperó, Puente Quimís, cuántos años se esperó. Por otra parte, no es un puente nomás, son 2 puentes en Loana y 2 puentes en Quimís. Aparte de que son 2 puentes, también están los accesos de las vías, tanto en Loana como en Quimís, tienen cimentación profunda, o sea, esto para garantizar que ante un evento extremo, como un sismo, una lluvia de gran intensidad, duración y frecuencia, los puentes continúen transitables porque son estructuras esenciales desde el punto de vista de ingeniería de puentes. Entonces, en ese sentido, Puente Loana tiene más o menos casi 20% de avance, Puente Quimís ya casi llega al 10% de avance, Puente Loana empezó antes que el Puente Quimís, Puente Quimís ya se desmontaron los 2 puentes Bailey, se van a trasladar a los campamentos del MTOP por ahora. El Puente Loana se está construyendo el muro de cimentación, el muro de contención que separa un puente del otro, y por ejemplo ahí quiero referirme al Puente Loana. Se va a demoler el puente que fue construido en el año 2010-2011. ¿Cuándo? Una vez culminado el puente, puede ser un mes y medio, 2 meses, el primer puente, empieza la demolición del puente que fue construido en ese tiempo, porque no sé a quién se le ocurrió construir un puente donde se sabía que había problemas con la palizada, donde había problemas de inundaciones y con una pila intermedia que obstaculiza el cauce del río. Entonces, hay que recordar qué gobierno estaba en el 2010, 2011, 2012. ¿Por qué se va a demoler? Porque es un puente que no presta las garantías técnicas necesarias. Eso también ha producido el represamiento de agua en esa zona. Entonces, ese puente se va a demoler. Puente Quimís, un puente que tenía 30 a 50 años tal vez. Y asimismo, habían informes de post-terremoto que ya el puente tenía problemas, antes y después del terremoto. Y aún así no se hicieron los trabajos que deberían haberse hecho. Ahora, también es importante dentro de cada uno de estos espacios ya ir aterrizando los temas. Vimos de que mantuvieron ya esa vía que nos generaba tanta preocupación entre la prefectura y el municipio de Montecristi. Sí, ya se está construyendo, queda claro de que eso no es parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque en algún momento se dijo que el gobierno no hacía nada en ese tramo. Ahí viene el tema de las competencias de cada uno de los niveles de gobierno dentro de los territorios. Sí, justamente la vía Tejedora Líes y la vía Montecristi Coliza, desde la Y hasta Coliza, una competencia del municipio, la Tejedora Líes y la Coliza Montecristi de la prefectura. Pero no se descarta, debido a la importancia de las vías, que estas vías se las incluya en la concesión de la Montecristi La Cadena. Porque, está bien, se interviene ahorita, y justamente los cantones aledaños son los más beneficiados, Manta, Montecristi, Jaramijó también en la Montecristi Coliza, pero hay que pensar también qué va a pasar después de la intervención, cuándo se va a intervenir de nuevo. Entonces, por eso el modelo que se aplicará en las vías es el modelo de alianzas público-privada. Privado invierte, hace una gran inversión y después recupera esa inversión por un peaje. Entonces, Montecristi La Cadena hasta ahora solamente está en el perfil del proyecto, el tramo es de la Y de Montecristi hasta La Cadena, pero se está impulsando que se incluya la Montecristi Puerto Viejo, la Montecristi Coliza y también desde la Tejedora hasta Líes, porque dichas vías son muy importantes para la conectividad vial en un polo de desarrollo que es Manta y también el otro polo de desarrollo que es Puerto Viejo. Entonces necesitan mantenerse en el tiempo. En el tema del peaje, ¿hasta cuándo estaría cerrado? ¿Hasta que se haga la concesión? Sí, es muy importante su pregunta. Referente al peaje, estamos ya preparando toda la documentación y todos los trámites necesarios para recibir la vía. Nosotros recibimos la vía sincerando el estado en el que vamos a recibir la vía, inversiones realizadas por parte de la prefectura, qué es lo que no se ha hecho, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se va a hacer. Asimismo, cuántas intervenciones han realizado en el histórico del tiempo, qué tipo de intervenciones, porque eso nos sirve a nosotros para evaluar de manera más directa qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos hacer por ciertos sectores. Entonces recibimos la vía y ya empezamos los trámites administrativos para nosotros contratar la intervención. Y estamos hablando primero una intervención emergente y ya posteriormente, un par de meses después, una solución definitiva. Eso se estaba evaluando en este momento, pero esa vía no va a quedar abandonada. ¿Podríamos hablar que en algún futuro podrían existir negociaciones entre la prefectura y el gobierno para que nuevamente asuman esas competencias?
A ver, como había mencionado, dicha vía se está contemplando para la construcción de la Montecristi La Cadena. Entonces, el modelo que se va a manejar para las concesiones viales en Manabí es un modelo de alianza público-privada. Viene el privado e invierte. No va a ser un modelo de delegación hacia las prefecturas o municipios, porque lamentablemente las delegaciones se ha demostrado que no funcionan como deberían funcionar. Por ejemplo, mucha gente dice, no, que la delegación del Guayas es la mejor, pero en Guayas colapsó un puente. En Guayas colapsó un puente. Entonces, por ejemplo, también tomando en cuenta que desde el 2006 hasta el 2012, la prefectura de Manabí en aquel entonces tenía la vía Montecristi La Cadena. Habrá que preguntarse qué intervenciones se hicieron en el puente Quimija en aquel entonces, qué evaluaciones se hicieron. Entonces, el modelo que se debe manejar es un modelo de alianzas público-privadas, para que lo recaudado en la vía se vaya directamente a la vía, no se vaya en otros gastos que no tienen nada que ver con la vía. Entonces, en ese sentido, una delegación lamentablemente no funciona. La vía Aloac Santo Domingo, una vía que los transportistas llevan años esperando la ampliación de 4 carriles, hasta ahora no se ha concretado. Colapsó el puente sobre el río Lelia. El año pasado colapsó el puente en la Aloac Santo Domingo. Este año colapsó el puente allá en las delegaciones que tiene Guayas. Entonces los puentes son estructuras muy críticas y súper importantes que necesitan mantenimiento. Y a pesar de no ser competencia directa del MTOP, el MTOP le dio a la prefectura del Santo Domingo un puente delta para que lo coloquen en el río Lelia. Ingeniero, ahora es importante con esto del tema de las fusiones entre ministerios y el gobierno nacional. ¿Cómo quedaría el MTOP a nivel de Manabí? Pues MTOP ya no se llamaría MTOP, ahora se llamaría Ministerio de Infraestructura y Transporte, MIT. Estamos esperando ya que se defina la estructura orgánica, cómo va a quedar todo estructurado referente a viceministerios, qué competencias se asumen, qué competencias se mantienen. Están trabajando en eso. Sin embargo, lo que sí se garantiza es que los servicios no se van a cancelar en absoluto, todo va a continuar funcionando con normalidad. Es decir, que sería un proceso sistemático para ir entendiendo nuevamente este modelo, ampliando el modelo de gestión de cómo sería el MIT. Así es. Qué interesante ya irnos adaptando a estos cambios que se están buscando con el único propósito de mejorar el nivel de servicio y también los recursos por parte del gobierno. Ya en la parte final, ¿cómo combatir ese discurso o esa narrativa política que les está afectando a ustedes como obras públicas? En ese sentido, yo creo que es importante mencionar los trabajos que se han hecho. Se invita a la ciudadanía a que evidencien las gestiones del gobierno aquí en Manabí. Cuando usted va para San Mateo hay que recordar cómo estaba esa vía y ahora cómo se ha movido el turismo por esa zona, por todo San Mateo, especialmente en los feriados. El sector turístico se ha visto bastante beneficiado, yendo un poco más allá, Las Piñas, La Resbalosa, Santa Rosa, Puerto Cayo, Puerto López, porque la vía Guayaquil-Santa Elena está en buen estado. Entonces Guayaquil, Santa Elena, Puerto López, Manta, prácticamente un gran tramo de la E15 de la ruta de los Espóndilos está en excelente estado. Aparte de eso, de esta intervención que estamos próximos a inaugurarla, que es una gestión que empezó con el señor presidente Daniel Noboa, también está la vía Manta Rocafuerte, una vía que lamentablemente debido a la desatención de los años, tenía cráteres donde se producían asaltos, secuestros, y esa vía se intervino. O sea, una vía tan importante como la Manta Rocafuerte no debería haberse abandonado durante bastante tiempo, y en este gobierno se terminó esa vía. La vía Manta Coliza, tramo Redondel del Imperio, Redondel de Coliza, habían unos tramos que producían daños de vehículos porque habían unos cráteres bastante grandes, especialmente cerca de la fábrica de hielo. Se arregló dicho tramo, asimismo fue gestión del gobierno del presidente Daniel Noboa. Cuarto puente, lamentablemente esa es una obra que nos recuerda lo que no debería haberse hecho, y ya estamos casi listos con los estudios, 3.8 millones hasta ahora, solamente faltan ciertos detalles del componente hidráulico, posiblemente a fines de mes ya tengamos los estudios, saber cuánto cuesta y buscamos las posibles fuentes de financiamiento. Paso lateral del Carmen, zona norte, hay personas que dicen no, zona norte no se había hecho nada. Esta vía se señalizó por completo, estaba sin nada de señalética desde hace un par de años, a pesar de que hay un contrato en ejecución.
se le exigió al contratista que coloque la señalética pertinente y esa vía de noche se ve súper bien. Vía Pedernales del Carmen tiene uno que otro punto crítico, pero en términos generales está transitable. La vía Jipijapa-Puerto Cayo se va a intervenir con el servicio de bacheo, Montecristi La Cadena se va a intervenir nuevamente, y Charapotó Bahía también, que es una vía súper importante, porque ahí tenemos el sector pesquero. También otra vía que no me puedo olvidar es la vía Chone-Tosagua Bahía, cerca de la Chipornia, Los Pozos. Hemos estado interviniendo ahí, quitando el peso del cerro un poco. Esto en el marco de los trabajos preventivos previo a la etapa invernal. En el Cerro Junín también se va a intervenir, bajar un poco el peso del cerro. Hay que recordar en el tramo del Cerro Junín, en cuestión de una semana prácticamente, donde se fue un tramo de vía, ya tenemos la vía habilitada. Entonces, son gestiones importantes que lamentablemente a veces no se quieren reconocer, pero más que todo no por desconocimiento, sino por temas políticos. Porque, por ejemplo, dicen, no, que la vía antes en un año la intervenían. En un año la intervenían, ¿y cuánto duraba? A veces no duraba ni un año. Ejemplo claro, la San Plácido Pichincha. Entonces hay que intervenir de manera responsable. Hay que recordar que son recursos públicos, recursos de todos, que deben invertirse de manera eficiente. O sea, nosotros no podemos tener otra tragedia, más que una tragedia, una catástrofe natural. Fue un desastre en términos de corrupción lo que pasó en el terremoto. Eso no se va a volver a repetir en lo absoluto. Maquinaria trabajando 60 horas al día cuando el día tiene 24 horas. Eso está en las planillas. Entonces, eso no se puede volver a repetir. Y ahora dicen, no, que es persecución, que por temas de política, pero no es así. El gobierno del presidente Noboa está comprometido con la provincia de Manabí. Hay gestiones importantes también en Santo Domingo. Estamos próximos a firmar el contrato de consultoría para la vía Santo Domingo-Las Mercedes. La vía La Concordia Puerto Nuevo ya arrancó. Es una vía que conecta Manabí con Santo Domingo. En lugar de ir por el paso lateral del Carmen, se puede ir por Puerto Nuevo. Ya se está construyendo el ducto Cajón. Entonces, como Zonal 4, tanto Manabí como Santo Domingo son provincias muy importantes en el país. Muchísimas gracias, ingeniero, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en Visión a la Verdad. Necesitamos